Buenas tardes, bienvenidos a esta emisión de El Pulso. Somos un equipo de periodistas de investigación que surgimos para generar pensamiento crítico en torno a los problemas políticos, económicos, sociales y culturales del país. Cristian Maradiaga, Ronald López, Carlos Paz, tengan todos muy buenas tardes en el territorio nacional, como los compatriotas que por razones que conocemos y situaciones que se presentan en nuestra patria, pues tienen que vivir en el extranjero, y en particular la pobreza en la migración en Honduras. Nos acompaña compañero coordinador de prensa de diario elpulso.hn, compañero Joan Suazo. Don Carlos Paz, buenas tardes a todas las personas que nos ven y nos escuchan a nivel nacional y en el extranjero, como dice usted, como menciona don Carlos, por la potente frecuencia de Radio Globo y a través del Facebook. Y los invitamos como siempre a seguirnos en nuestra página web www.elpulso.hn, y nos pueden seguir en todas las redes sociales por El Pulso HN. Estamos en Facebook, en Twitter, en Instagram, y muchas gracias por estar con nosotros esta tarde. La situación política que vive el país en los últimos 10 años ha sido convulsa. No hay año en esa década que no se hayan presentado situaciones que enfrentar y que convulsionan. Pero también nos acercamos a los procesos electorales sin conocer hasta este momento la posición y definición de las reformas electorales. Será el tema de esta tarde, como también el proceso de identificación con el compañero Joan Suazo. Así es, don Carlos. Dentro de 2 años, para esta fecha, nosotros ya vamos a saber quién es el nuevo presidente de la República. Pero el próximo año, no hay nuevo. Pero el próximo año, en esta fecha, el próximo año, sí, la Navidad será de campaña política. Así es. O sea que un día como hoy, que es viernes, quizás los partidos estén programando reunirse el próximo fin de semana en X lugar del país, con la cantidad de partidos que va a haber para las primarias y los que tienen internas, o sea, los que van a elegir los candidatos a cargo de elección popular y sus autoridades, que hasta el momento lo han hecho lo que es el Partido Nacional, Partido Liberal, y de los nuevos institutos políticos, Libre. Los otros generalmente hacen asambleas, pero también meses antes. Lo que sí estamos seguros, que según lo que se conoce hasta el momento, en septiembre del próximo año se convoca a este proceso electoral. Con seguridad, la convocatoria del proceso será en septiembre, y hay que estar pendiente ver las reformas electorales que se harán, la nueva tarjeta de identidad. Ustedes hicieron la entrevista a uno de los comisionados del Registro Nacional de las Personas, que nos dio detalles de este proceso. Es interesante como él dijo, sobre todo resaltar, que se podían recortar los tiempos si se invertía más dinero. Así es, o sea, contratando más gente, más apoyo logístico, más equipo técnico, fueron los detalles del comisionado Oscar Rivera. El tiempo es menos para que la tarjeta de identidad esté lista, pero garantiza que si se dispone de esos recursos, se votará en las elecciones primarias e internas de los partidos políticos que practican este ejercicio, la identidad. Y quedará pendiente, por ejemplo, la petición de algunos espacios, como el de Ricardo Álvarez, que solicitó adelantar las elecciones internas. Podría ser en noviembre, incluso tal vez en diciembre del próximo año, o si no, como lo espera la ley, en marzo del año electoral, que será el 2021. Lo que se mantiene hasta el momento es que, aunque las elecciones fueran en noviembre, ya lo haríamos con una nueva tarjeta de identidad. Así es. Si dentro de poco pondremos la entrevista con Oscar Rivera, que estuvo en el espacio El Cuarto Poder, entonces los compañeros en máster. El arranque está compuesto por 2 etapas. La primera etapa es una etapa que tiene que ver con la socialización del proyecto. Imagínate en una aldea que nos están viendo en este momento en su televisor,
Ahí vamos a llegar, una unidad va a llegar, primero a socializar al municipio, va a llegar con el alcalde, con las autoridades locales, maestros, iglesias, asociaciones, organizaciones campesinas que existan en el municipio. Se van a convocar. Se van a convocar a un evento en donde se va a hacer una presentación del abordaje del municipio. Y posteriormente, ese mismo abordaje lo vamos a ir a socializar a las aldeas del municipio. Tendremos en algunos lugares, dependiendo de la población, multicentros y centros que son 9 ventanillas o 3 ventanillas, dependiendo de la cantidad de población que hay. En Tegucigalpa se piensa tener 20 multicentros en toda la ciudad. Explíqueme cómo es un multicentro. Un multicentro es un salón con aire acondicionado, con 9 ventanillas atendiendo y sillas de espera para que la ciudadanía pueda participar. O sea, que ahí pueden movilizar los partidos políticos. Ahí todos los procedimientos están dados para que los ciudadanos se puedan movilizar personalmente, o que la iglesia, el partido político y todo aquel que quiera ayudar a la ciudadanía a acercarse al procedimiento se pueda desarrollar. Todo el mecanismo posterior de la entrada de la puerta para acá es responsabilidad del RNP. Por lo tanto, todo eso estará controlado. La llegada es quien tenga esa voluntad de hacer llegar al ciudadano. Nosotros vamos a asegurar que todos los ciudadanos sepan que hay un multicentro que es para documentarse y que tendremos la posibilidad de darle un servicio con una nueva identidad. Todo el plan, por eso comencé ahí, está para que el censo nosotros lo entreguemos al Consejo Nacional Electoral en septiembre 2020. Entonces, aseguramos que de enero que comenzamos el mapeo hasta septiembre nosotros entregamos ya el censo depurado al Consejo Nacional, y la entrega de las identidades continuará posterior al cierre del censo, porque ese es distinto el esquema, ¿no? Sí. La idea es que se tenga el 100% de la hondureñidad para el proceso que estamos trabajando. Hemos logrado ya tener la planificación, que es la parte más compleja de un proyecto. Ya se tienen los fondos del proyecto y ya arrancamos el proyecto. La primera parte del proyecto estuvo ligada para el tema de la instalación del Centro Nacional de Operaciones, que es el cerebro del proyecto, donde tenemos cartógrafos, demógrafos, personal de tecnología, el personal encargado para la planificación de las operaciones de campo. Todo lo que tiene que ver con la operación del proyecto ya ha sido instalado. Ya tenemos nuestras oficinas aquí en Tegucigalpa. Posteriormente pasamos ya para el trabajo de la contratación del personal. Ya hemos logrado contratar el 100% del personal. Estamos en la etapa ahorita de la preparación y capacitación y la firma de contratos y ese procedimiento, más de 4.000 personas a nivel nacional. Los enroladores todavía hace falta que se presente la última etapa y estamos esperando ya la etapa masiva de contratación muy fuerte. Todo lo que tiene que ver con las adquisiciones, los kits, los vehículos, los combustibles, las logísticas, los aires, las mesas, las máquinas para impresión del plástico, todo lo que tiene que ver con la logística lo ha manejado PNUD. Y son ellos los que han desarrollado todos los procesos de contratación y licitación, y estamos esperando ya, algunos ya han salido, han finalizado y otros ya están en etapa de finalización. Bueno, estimados amigos, hemos escuchado a don Oscar Rivera. Él es el comisionado del Registro Nacional de las Personas. Reiterar la estrategia y la planificación que se tiene para poder obtener una nueva identidad de los hondureños. Llamada. Le escuchamos. Al hombre que estaba ahí del Registro Nacional de las Personas, ¿qué documento, si se va a ocupar la misma cédula para el procedimiento de la nueva cédula? Mire, el procedimiento ya usted tiene una identidad. Para la nueva, el nuevo es el que tiene que corroborar. Lo que harán es certificar su existencia de sí, que yo tengo una identidad y soy la persona que la poseo, que ese documento que yo tengo realmente es Carlos Paz. Así es, se va a actualizar la base de datos, se van a corregir algunos errores, se van a corregir los domicilios y es un proceso muy caro, la verdad. Somos
8 millones de personas más o menos en el país, y de esas 6 y pico tienen que tener una tarjeta de identidad. Entonces se ocupa mucha tecnología, pero yo sí quiero resaltar el trabajo del registro, que hasta el momento por lo menos se ha visto serio. Me parece que los tiempos pues, son factibles, son posibles, y sí vamos a tener una nueva tarjeta de identidad para un nuevo proceso. Y están hablando de una planificación. No se está como en otras ocasiones que se va a hacer. Bueno, tenemos planificado, iniciamos en tal tiempo, ya iniciamos, se ha llevado a cabo esto y esto y esto, para que a partir de enero, están diciendo, ya se vaya al proceso de operación y terminamos en septiembre, porque ha sucedido. Así que es. nunca sabemos cuándo termina el proceso de identificación. Nosotros hablamos de emitir 6.000 nuevos documentos de identificación a nivel nacional en un plazo de 11 meses. Es una cantidad exagerada de trabajo. Entonces, sí, se necesita confirmar la capacidad del registro y que todas las personas estén muy informadas y participen de esto. Se habla de una campaña masiva de información y hasta ahorita la contratación de 4.200 técnicos. O sea, personas que van a participar en empadronamiento o recolectar la información del ciudadano o ciudadana, y se habla de más de 500.000 de nuevos hondureños que obtendrán, digo, su tarjeta de identidad. Entonces, usted tiene una identidad. Yo tengo una identidad. Van a certificar que ese documento yo soy el propietario. Y los nuevos, desde luego que tendrán que llevar su partida de nacimiento o con el sistema que han instalado, ahí mismo corroborará, obtendrá su inscripción. O sea que lo han tecnificado. Da la casualidad que los tres son ingenieros. Así es. Por primera vez, porque casi siempre Sí. han puesto ahí abogados. Don Carlos, pues con los demás reformas que se han hecho previo a las elecciones no podemos dar todavía mucha información, se desconoce en lo que están trabajando los otros organismos. Ahí es donde hay como dicen, un cuello de botella, porque ellos pueden avanzar en el proceso y realizarlo, pero hay una palabra final que es, digo, las reformas. Así es, que todavía no conocemos y estamos contra el tiempo. Pero hoy quiero que hablemos, preparándonos a esto, de lo que significa todo este sistema electoral y cuánto cuesta una campaña política para el país, cuánto dinero del que usted gana, que le es quitado a través de los impuestos, de las retenciones o de su propio pago, cuánto de ese dinero se destina, por ejemplo, a los partidos políticos. Yo he sido crítico del dinero que se gasta. Siempre se nos ha dicho así burdamente, la democracia es cara, pero cara ¿para quién? Es el caso. Si no nos da los resultados que esperamos, y lo que nos reproduce es la pobreza. Así es. Esto se le conoce como la deuda política, que es el dinero que se le entrega a cada partido político en relación con la cantidad de votos que obtiene. Tenemos unas diapositivas, unas láminas que les vamos a ir leyendo para los compañeros y los amigos y amigas que están en la radio. Entonces, la deuda política se pagaron del proceso electoral anterior 197 millones de lempiras que se repartieron entre 10 partidos políticos y 2 candidatos independientes. ¿Qué le parece esta cantidad de cerca de 200 millones de lempiras? Le dieron a los candidatos independientes. También obtuvieron su rajita. Pues fíjate que yo no lo sabía que alcanzaron su... Ya hay que ser Dios mejor candidato a la presidencia y no trabajo unos cuantos años. No es mal negocio. Sí. No es mal negocio, la verdad. Si ustedes se fijan, el valor de cada voto que obtuvo un partido político se pagó 39.20 lempiras por cada voto. Si usted fue y votó por el Partido Nacional, usted le retribuyó a su partido 39.20 lempiras. Igual si votó por los liberales, por nacionalistas, por el PAC. Y por los independientes. Y claro, por los independientes también obtuvieron sus ingresos. O sea que un tipo independiente que alcance sus 10,000 votos, Así está es. hablando que se le da más de un cuarto Tienen que de sacar millón más de los 10.000 votos, sí. para que alcance. Es correcto. La deuda política por partido, el Partido Nacional obtuvo 61 millones, porque ellos fueron los que sacaron más votos. Entonces 61 millones obtuvo el Partido Nacional. El Partido Libre, Libertad y Refundación, 45 millones. Esto porque entró en la alianza y se repartió una cantidad con el PINU. Sí, entiendo que le dieron al PIN. Así es. Está ahí, ¿no? Sí. Alcanzó. Luego, el Partido Liberal, el Partido de las Eternas Juventudes, obtuvo 36 millones de lempiras. Yo quiero detenerme acá con el Partido Liberal.
Porque si nosotros vemos la cantidad de votos entre Libre y los liberales y la cantidad de dinero, no hay correspondencia. Sí. Porque 39 millones. 36 millones para los liberales. 36 millones, solo 11 millones de diferencia con Libre. Porque ellos entraron como alianza. Entonces, los votos de la alianza le dieron se dividieron entre Libre y el Pino. Tenemos en la siguiente lámina, aquí está. El partido Pino, que estaba en alianza, obtuvo 8.7 millones. Yo creo que es la cantidad más grande que ha obtenido el Pino en la historia. Siempre le han dado ahí sus 4 o 5 millones. Sí. Y a 8, entonces, muy buen negociador Jorge Valle. Sí, claro. Valle, entonces ellos entraron en la alianza. Guillermo Valle, correcto. Entró en la alianza, por lo que quienes votaron por la alianza que encabezaba Salvador Narrala obtuvieron cerca de el partido y ellos obtuvieron cerca de 60 millones. Le aclaro que Salvador Narrala no participó de la deuda política. No, explicó Zelaya que habían hecho una negociación que Libre asumiera los gastos de campaña de esa deuda política, que le dan 60% y la otra parte después de los procesos electorales. Así es la entrega. Correcto. Entonces, por eso Narrala no obtuvo dinero en efectivo, sino que la publicidad que le daban, él dice que él gastó su dinero en su helicóptero, en su movilización, que él pagaba su hotel, pero todo lo que era la movilización del ser humano, de las personas a las concentraciones, las asumía Libre, al igual que lo que es la cuestión publicitaria de aparecer en los canales. Es. La Unificación Democrática también obtuvo cerca de 16 millones de lempiras de deuda política. Millones de lempiras. Sí, sí. No son malos números, no es poco dinero. Y el FAPER quedó fuera de la deuda política porque no consiguió ningún diputado ni logró llegar a los 10.000 votos, por lo que solo recibió 143.000 lempiras. Pues le fue mal. Fueron los perjudicados. 16 millones de Unificación Democrática por tener un diputado. Así es. Es un montón de dinero. Escuche usted y vea lo que nos cuesta la política, lo que nos cuesta los diputados que están en el Congreso, lo que nos cuesta el alcalde que está en el municipio con sus regidores, lo que nos cuesta el presidente, lo que nos cuestan los ministros, aparte de lo que se les paga, aparte de lo que se roban. Es increíble. Como usted ya se dio cuenta, don Carlos, no es mal negocio hacer un partido político, ¿no? Sacar un diputado. Hasta la candidatura independiente estoy pensando. Entonces, para los que estén interesados, ya difícilmente tengan tiempo, pero les vamos a explicar cómo formar un nuevo partido político. Se hace un trámite ante el tribunal, el antiguo tribunal, y a través de un abogado, pero el requisito es: se deben reunir un mínimo de 65.692 firmas con su respectiva copia, o sea que se firman 2 hojas. Se firma y se pone huella digital. Estos son 65.692 firmas que equivalen al 2% de los votos válidos de las últimas elecciones generales, que fueron un poco más de 3.200.000 votos. Entonces usted tiene que llenar ese 2% y por eso usted ve miraba, ya prácticamente terminaron todos los partidos, en los parques, en las universidades que estaban pidiéndole su firma y pidiéndole su apoyo. Eso se entrega a las autoridades electorales y luego ellos validan y cotejan. El Registro Nacional de las Personas hace un cotejo de firmas para ver si se inscribe o no. El cotejo es la validez, si el nombre es correcto, el número de identidad y la huella dactilar. Así es. Corresponden a la persona que le han solicitado. Ese partido que pretende inscribirse en ese momento es el correcto. Ahí es donde se dan a veces los problemas de los rechazos de las firmas porque el nombre no está bien escrito o la persona le firma pero le da incorrecto el número de identidad y al no corresponder el nombre y la identidad, entonces esa firma se pierde. Correcto. Don Carlos, no lo pusimos en la lámina, pero 9.1 millones obtuvieron partidos como el PAC, que le fue peor, porque cuando Salvador Narrala fue candidato, obtuvieron 14 millones. Ahí le disminuyó a Marlene Alvarenga, pero como ya eran menos también, siempre saca ganancia. Todos estos pequeños partidos independientes. ¿Y la Alianza Patriótica? La Alianza Patriótica obtuvo también 9.1 millones. No le fue mal al coronel. Anda bien el general Vázquez. Así es. Imagínese, 4 años. En 4 años, 9 millones de lempiras.
¿para qué se va a preocupar por trabajar? Y después tiene el sueldo porque es jubilado como con 80,000 lempiras. Así es. De por vida. Y como puede ver, claro que esto es muy atractivo participar en estos procesos democráticos y todavía sí hay algunos beneficios, ¿verdad? Entonces, se hizo, hasta el momento hay 11 partidos en formación. Algunos ya entregaron, la mayoría dicen que están listos y al parecer hay 2 que no van a conseguir las firmas. Bueno, la muchacha que antes era del Partido Nacional y luego anduvo en la Alianza, que con su movimiento que se llama Corazón Azul, la vi un poco floja, como dicen, aguada ya, que Así como es. que no iba a poder inscribirse en unas declaraciones que dio a los medios de comunicación. Y otros, hay un partido que se llama Republicano no sé qué, Sí. que no se le ve ningún tipo de actividad, entonces es muy difícil, va a obtener las firmas. Y entonces no se inscribe. Y el otro elemento es que entre más partidos, más distribución de dinero, entonces ya la política no es la ciencia del bien común, Así es. sino que es el comercio de alguien que se le ocurre, ¿para qué voy a seguir trabajando? Me voy a hacer un partido político y para hacer la escritura, el instrumento de solicitud legal, creo que solo se ocupan 60 personas. Y Sí. de ahí con esas 60 personas se dedica a recolectar firmas en todo el país, porque tiene que también que tener una representación, 10 departamentos y 150 municipios. Así es. Solo para recapitular, antes de que entremos a los nuevos partidos, les tocó 9.1 millones a la Democracia Cristiana, 9.1 millones a la Alianza Patriótica de Romeo Vázquez Velázquez, 9.1 millones a la Unificación Democrática, 9.1 millones a Vamos de Ernesto Cruz Asensio y 9.1 millones al PAC. Vamos. Así es. O sea que Cruz Asensio, ¿para qué va a ser partido? Continúa. Con ese dinero que se monte una empresa, pero ya no puede seguir viviendo del raquítico pueblo hondureño, de su economía. Con 9 millones don Cruz Asensio y los otros deberían irse para su casa, pero montar una empresa para generar trabajo, para generar riqueza en el país, porque eso se paga de los impuestos. Así es. Porque esa no es ayuda internacional, sino que la asume el Estado. Pueden ayudarle a todo lo que se está haciendo de la modernización, tecnificación del Registro Nacional de Elecciones, están ayudando a los organismos internacionales a montar el Tribunal de Justicia Electoral, están ayudando a que se reforme la ley, pero la deuda política la asume el Estado de Honduras como tal. Nosotros, compatriotas, somos los que asumimos para que anden haciendo partidos políticos que recogen 65,000 firmas, pero solo sacan 4,000, 5,000 votos. Así es. ¿Y los que firmaron? Ni siquiera logran cubrir sus representantes en las mesas electorales. A mí me entregaron unos municipios del departamento de Choluteca, Corpus, Concepción de María, El Triunfo, Namasihue, Apacilagua, que tenían planilla, oiga bien, tenían planilla para alcaldía y no sacaron ni un voto. ¿Qué le dice a usted? Eso se debe de penalizar. No es historia de que se me está coartando el derecho. ¿Cómo es posible que habían presentado una planilla para corporación municipal y esa gente no sacó un voto? Ni siquiera entre ellos mismos se votaron. Le dice que si esos candidatos no votaron es porque eran de otro partido. Les habían hecho la planilla a ese supuesto partido en ese municipio. Así de sencillo. Así es. Don Carlos, si quiere entramos en materia para que todas las personas que nos siguen conozcan las nuevas opciones políticas y democráticas que tendrán. Así es. El proceso de las reformas electorales da esa apertura. No se ha hablado de que hayan limitaciones, solo los requisitos que se están estableciendo no es para participar, no es para inscribirse, sino los resultados después de las elecciones. Así es donde están hablando de las sanciones, el que no alcance ese 2%. Ahora dicen que el que no alcance el 3%, se inscribe con el 2%, pero tiene que pasar con el 3% de sufragios, de votos, de papeletas. Sí.
Bueno, veámoslos. Bueno, el primero que nos acompañó también esta semana aquí en Cuarto Poder es el partido Nueva Ruta de Andrés Amado López, que ya entregó toda su documentación y no va a tener ningún problema para participar. Tiene ya el instrumento para hacer, solo tiene que conformar planillas, que es la Así otra es. parte. Porque también es cierto que ya tiene todo legal, pero tiene que presentar el 50% de 150 municipios y 10 departamentos al registro, pero su instrumento ya está. ¿Qué le dijo don Esdras que podamos resaltar en el programa? No, lo que recuerdo es que dijo que lo estaban tratando injustamente al quererle aplicar requisitos cuando él nunca ha competido. Y que es un partido en crecimiento, que ya en Honduras no se esté hablando de partidos grandes o de partidos mayoritarios, sino que su partido, nadie puede en este momento hablar de que es de maletín, hablar que es de bolsillo, o hablar que es pigneo, o hablar que es partido pequeño, hasta que se presenten los resultados, y eso será en el 2021. El siguiente del partido Liberación Democrática de Honduras, con las siglas LÍDER. ¿Y quién es el presidente? Pues esas son los quienes presentaron la documentación para solicitar los Pero no los han presentado requisitos. las firmas. No, hasta el momento creo que Liberación Democrática todavía no. Le sigue Salvador de Honduras. Ya presentó la firma. Ya presentó y está acreditado. Falta que le entreguen la personalidad jurídica. Así es. Va nuevamente Salvador a buscar Es un partido. su partido y probablemente la candidatura presidencial. Sí, él sea candidato presidencial. De ahí tenemos el Movimiento Acción Social Más. Mire, el movimiento Acción Social Más, yo creo que lo he escuchado por tres ocasiones. Sí. Es el que dijo un señor que el pelo es amarillo. Algo. Sí, y Sí. no han logrado recolectar las firmas en las ocasiones anteriores. Solo presenta el instrumento que pide la asamblea de las 60 personas, pero las firmas ni le veo yo en la calle o alguien que diga estamos recolectando firmas para el MAS. Correcto, el Es de siguiente. apellido Lago este señor, es un profesor de media, creo. El siguiente es la Organización de la Reserva Democrática de la Nación, con las siglas Orden. Este es del militar, el otro militar. ¿O quién es el que anda? No, Bueno, sí. sí, ha hecho la solicitud, pero no se le Sí, ha vuelto a mencionar. correcto. Más que quizás cuando llegó al Tribunal Supremo y se convoca una conferencia de prensa, yo no he escuchado. Pues hasta le ahora. diría que ni siquiera eso. Estos son los documentos que platicamos con las personas del tribunal y nos dieron la lista Consejo ahora, del Consejo ahora, correcto. Consejo Nacional Electoral. Correcto, del Consejo. De ahí tenemos el Partido Nacional Republicano de Honduras, con las siglas PANARE, que es Heriberto Baquedano, vuelve a intentar recolectar las firmas. Ya Heriberto es la segunda ocasión que intenta inscribir su partido. También yo no le veo gran actividad, así de que vea equipos de gente en los lugares públicos, pero tendrá su propia estrategia y método para recolectar las firmas. El tiempo avanza. El periodo se vence en abril. Si no han hecho tanto o mucho en todo este tiempo, no lo harán en 3 meses. Luego, el Partido Integración Social de Honduras, país liderado por Eva Fernández, como usted nos mencionaba. Es lo que le estaba comentando, que yo ya no la vi así muy segura. Estaba hablando de alianzas, que yo creo que es correcto. Si 3 de los que están ahí nunca lograron recolectar o no lo han logrado, unan las firmas y hagan un solo partido. Le ponen una letra de cada movimiento. Y no sería una mala opción porque fondos hay. Ya vimos que si llegan a la cantidad de un diputado 10,000 votos, Mire, no es un mal negocio. Ya sabe, entre 3 ahí se pelean después. Pero también tanto movimiento, recuerde que tiene que también un equipo para la campaña política, un equipo para el proceso de identificación de sus militantes, la gente de las mesas o de las que van a cuidar las urnas, que ahí es donde yo considero que se debe de establecer. Yo sí estoy de acuerdo con los requisitos. Sí, Yo igual. estoy de acuerdo con los requisitos. Y nos parece que se equivocó realmente la Corte Suprema de Justicia
al dejar con vida a los partidos que no logran cumplir con estas metas. Un costo para la sociedad hondureña. Un costo altísimo, y la verdad es que deberían de poder hacer nuevamente el intento y que por lo menos eso valga, ¿no? Así como este partido republicano del señor Baquedano no pudo la vez anterior, hoy vuelve a hacer el intento, pero no le está causando hasta este momento el costo más que es de papeleo de revisar los documentos del acta constitutiva a los magistrados, al asesor legal, al secretario del Tribunal del Consejo Nacional Electoral. Pero ya darles cantidad de dinero, 9 millones de lempiras, se puede hacer algo con esos 9 millones y no entregárselos a una persona, a un grupo de jodidos ahí, de que porque se les ocurrió hacer un partido, pues vamos a hacer un partido. Como quien dice, no puedo hacer una empresa, pues este partido es mi empresa, y vea que le produce ganancias. Así es. Otro. El Todos Somos Honduras, del diputado por Cortés, Enrique Illescas. Bueno, Illescas, además de su presencia en el Congreso, o sea, Illescas, además de su participación en el Congreso, acá en esta ciudad que es bastante concurrida, o sea, que es la ciudad de mayor población en el país, yo no le he visto alguna actividad, alguna mesa de recolección de firmas, pero como les digo, su estrategia, su método ha de tener desde que se metió a vainas. Sí, Enrique Illescas, él habla de su popularidad principalmente en Cortés, y recordamos que duró muy poco con Romeo Vázquez y hizo su bancada independiente, y ahora está luchando para tener ese su partido Todos Somos Honduras. Todos Somos Honduras. Así es. De este señor Vázquez era también Lempira. Y Illescas fue el segundo que se le separó. Sí, así es, correcto. Sí, fue el segundo que se le separó. Lempira también tiene un movimiento y Illescas tiene otro. Continúa el partido Valor e Integridad de Carlos Fernando Maldonado. Y el siguiente partido sería Valor e Integridad contra la Corrupción. Nombres muy similares. La diferencia es que Valor e Integridad contra la Corrupción es de Billy Joya Méndola. Pues yo creo que a alguno de los dos, al que llegue primero, le quedará el nombre de Integridad. El segundo se lo van a tener que quitar. Así es. Porque son instrumentos legales, similares. No es lo mismo hablar de alianza patriótica con un instrumento como hablar de una alianza que hacen partidos políticos. Pero Integridad es el mismo concepto y fue el conflicto que se presentó cuando antes se quiso formar un frente amplio y luego también ya estaba el FAPER y se previó que el Tribunal Supremo Electoral de aquella época, otrora ya, no aceptaba lo de amplio, porque ya había uno con el concepto amplio. Ahí tienen el concepto de integridad, las dos organizaciones que están, por lo menos en la mente de 60 personas, organizarlo. Y finalmente el último, que el exministro de Educación, Marlon Escoto, con Rescatemos Honduras. Vale recordar que Marlon Escoto era incluso ya el candidato designado por el PAC, Partido Anticorrupción, pero después de unas 2-3 semanas tuvo problemas con Marlene Alvarenga, se separó y dijo que él iba a fundar su propio partido. Montó una reunión acá en Tegucigalpa, Marlon Escoto, pero esa reunión no se le ha vuelto a escuchar el ruido de los aperos. Hay que ser así, claro. Así no es. A saber qué anda haciendo. Pero bueno, con ellos son 11. 11. Y teníamos ya inscritos 6. 6. No, si está, o sea, está UD, Pino, DC, Alianza Patriótica. Alianza Patriótica y PAC. PAC. 5. Y Libre, Liberal y Nacional, 8 más 11, 19 partidos políticos. No hay que preocuparse, dijo, por la cantidad. Lo que hay que ver es la efectividad de estos institutos políticos. Ocurrencia de ideas de un montón de personas o cantidad de personas por hacer un partido político. Así es. Tenemos que regresar de forma obligatoria en este momento a considerar qué buen negocio hacer un partido, ¿verdad? Hay que reiterarlo, que es negocio. Han visto que es negocio, por eso tantos quieren tener un partido político. Así de sencillo. Un partido político, su declaración de principios no debe estar en contradicción
o atentar, dice la ley, contra el sistema ya establecido. Así es. Tiene que tener un programa de gobierno, plataforma de gobierno, y ese tampoco debe estar en contrario al modelo económico y al modelo republicano. Imagine, por ejemplo, la difícil que sería logísticamente tener una mesa con 18 representantes. Por lo menos en Tegucigalpa, en San Pedro Sula se lograría. 19. Serían 38. 38 con los suplentes. Si se inscribieran todos, pero que lleguen a 14 y 5 no se inscriban porque no cumplan los requisitos de la recolección de las firmas o su declaración de principios, las planillas. Pero ya les comenté, les hablé de 5 municipios, si no me equivoco, que presentó planilla. El movimiento, el partido político presentó planilla, pero en los resultados no tenía ni un voto. O sea que la planilla que inscribió nos dice que las personas que la integraban eran de otro partido. Ese partido le hizo las planillas, pero la gente votó por su partido. Así es. Don Carlos, si nos recuerda los números para que se comunique y den su opinión sobre este tema. 2221-6800, 2221-6801, las frecuencias de Radio Globo en el territorio nacional y también a través de Facebook. Usted puede comunicarse, le reiteramos, a los teléfonos de Radio Globo 2221-6800, 2221-6801 y comentar sobre esta cantidad de partidos políticos que pretenden participar en el proceso electoral de noviembre del 2021. Solo creo que los 3 partidos, Libre, Liberal y Nacional, son los que participan en las primarias e internas. Buenas tardes, le escuchamos. Buenas tardes, don Carlos. Un gusto escucharle. ¿Aló? Tengo una pregunta. Sí. ¿Aló, me escucha? Sí, le escuchamos bien. Tal vez nos explica por qué la deuda política, por qué el Estado tiene que devolverle dinero a los partidos políticos, porque no entiendo la razón, si esto es casi como un comercio para ellos. Tal vez si nos puede hablar un poquito en detalles sobre de dónde viene la idea de que el Estado le tiene que pagar a los partidos posteriormente. Está constituido legalmente, constitucionalmente, que los partidos políticos son de derecho público y que el Estado de Honduras asume la responsabilidad de su sostenibilidad para los procesos electorales, puedan darle la alimentación a la persona y hay otro, creo que son... Sufragar los gastos, las campañas. Del transporte, de la movilización de la persona, de la movilización de los equipos de trabajo. O sea, mire, los partidos políticos, ellos mismos hicieron la Constitución, ellos mismos han hecho las leyes, entonces la idea ha sido de ellos, compatriotas, que quieren saberlo, de que el Estado, nosotros debemos de sostenerlos a ellos. Don Carlos, tenemos 3 mensajes en el Facebook que voy a leer, también pueden escribirnos en el Facebook Live, nosotros con gusto les leeremos en vivo los mensajes que nos manden. Andrés Nariva nos dice, hay personas que no están registradas y son mayores de edad. De este problema usted platicó con las autoridades del registro. Sí, y dijo que le dio un nombre ahí, un concepto, y volverá a cualquiera de los comisionados, porque sí, tienen un proyecto para tratar, digo, la situación de las personas que nunca se han registrado, por lo tanto no tienen una identidad. También tenemos llamada. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Buenas tardes. Sí. Fíjese que aquí hay tipos que fundan partidos y no van ellos como candidatos a la presidencia. Es el caso de Vamos. El señor fundó ese partido y no se postuló él para presidente. Si yo fundo un partido es porque yo voy a ir a la cabeza. Ajá, pero dicen que estos partidos también chingastes tienen derecho a un diputado en el Parlamento Centroamericano, con solo participar. Con solo inscribirse. Sí. Ajá, ¿y qué hizo este señor de Vamos? Se puso de primer diputado al Parlamento Centroamericano. Claro. $5,000 de sueldo. Imagínese, será vivos, será Vivian este jodido. Esos son los grandes inversionistas que han surgido últimamente aquí en el país, son los fundadores de partidos políticos. Ahí vea si los asociamos. Sí, hombre, esa sí es buena inversión, va. Gracias, vamos a darle espacio a otro. Buenas tardes.
Buenas tardes, le escuchamos. Didemir Castellano nos escribió en el Facebook y nos dice: gran negocio, por eso han aparecido los partidos de maletín. César Augusto Cálix Pacheco: todos esos partidos pequeños son los que venden las credenciales al Partido Nacional, aparte del negocio que tienen con el tribunal. Pero realmente lo de las credenciales está de alguna forma un poco malentendido, porque no siempre se da para eso. El fraude definitivamente está en la mesa, como lo decían. Sí, las credenciales no se convierten en el fraude, sino en el control de la mesa al momento del escrutinio, si un voto se anula o no se anula, y no es así incidente para lo que es quien gana el proceso. Y le voy a comentar algo que en algunos casos no se venden. Yo no he participado como activista en muchas ocasiones, han sido circunstanciales por situaciones que se presentan en el país. La primera vez fue en la elección de Carlos Roberto Reina, compañeros que habíamos conocido en la universidad, en el Frente de Reforma. Yo estaba egresando y entonces me llamaron, y le voy a ser honesto, mira, es la única vez que le podemos ganar a Ramos Soto. Ramos Soto nos había hecho la vida muy difícil, créanme, en la universidad, golpizas, atentados, fraudes a diestra y siniestra. Entonces participé, que llamaban la Comisión Nacional Universitaria. Y en esa ocasión recuerdo que estábamos en La Mancha, un restaurante que había. Otro excompañero del FRU participaba en otro partido. Y para acá, para el Distrito Central, recuerdo que nos dijo que tenía como 10.000 credenciales y no los estaba cobrando nada. Les soy honesto, sino que las tenía y entonces quería pues que fueran utilizadas. Era el Partido Liberal, el candidato era Carlos Roberto Reina. ¿Sí? Así es. Mira, no sé si al final, de cajón que se las tomaron, ¿va? Pero cuando ya las entregó, yo no participé, solo cuando se habló del comentario ahí, que tenía las 10.000 credenciales, y entonces era para todo era Francisco Morazán, y entonces él era, responsable del departamento de ese otro partido político. Para evitar ese tipo de historias, don Carlos, es que tenemos que, y toda la sociedad tiene que presionar para que haya reformas integrales verdaderas. La situación es que los partidos que no tienen esta capacidad de credenciales, de tener personas para entregarle la credencial, no tienen militancia. Así es. No tienen militancia, como decía el amigo que llamó, que ni siquiera tienen candidatos para los cargos. La sociedad civil por eso proponía la ciudadanización de las mesas, que es una posibilidad todavía, que no sean los políticos quienes cuiden de esto. No se ha votado, todavía Correcto. Está en debate. Hay una posibilidad, pero hablamos también con Carlos Hernández de la ASJ y nos dijo que se podía hacer un híbrido, que era la opción que ellos miraban, porque es muy difícil que los partidos políticos voten en su contra para aprobar estas reformas. Entonces, que hay una veeduría mixta de representantes partidarios y representantes civiles, para garantizar que hay una transparencia, ¿verdad? Y se respete la decisión del voto que cada ciudadano ejerce en las urnas. La discusión para los partidos que saben que no tienen esa capacidad de militancia para poner un delegado en cada mesa receptora, hablan de la ciudadanación, pero los partidos tradicionales, el Partido Libertad y Refundación dice que cómo es que otro le va a ir a contar sus votos. También eso es complicado con el nivel de corrupción que tenemos en este país en todas las esferas. Y es que es donde genera la suspicacia si se hace por sorteo, el mecanismo que se utilice, si alguien coacta esa parte de cómo elegirlos, pues que se dé por servido de anticipado los demás partidos. Y siempre que esté en el gobierno tiene la ventaja. Buenas tardes, le escuchamos. Buenas tardes. Buenas tardes. Sí, dígame. Sí, estoy viendo todo eso de la política. Sí. Quiero preguntarle, si será un grave error una estratégica cuando sean los partidos... No se le escucha muy bien. Mire, si será un gran error cuando en las elecciones internas o las elecciones generales hacen estratégicas para obtener votos y a la misma vez está en contra de la voluntad de Dios, porque no es sino a la voluntad del hombre. ¿A la voluntad del hombre? Sí, sí. No, pues si los partidos políticos no meta a Dios, ese es problema de los hombres, de las mujeres que participan, que son dueños del partido, no, dirigentes del partido político, ahí no tiene nada que ver Dios.
Aunque si yo le argumento, David le hizo trampa a Saúl. Sí, es un gran error porque no está la voluntad de Dios. Sí, si nosotros leemos Sí. bien ahí, dijo el libro de Samuel. Realmente el escenario de una oposición unida en una alianza es casi indispensable para derrotar al Partido Nacional. No vemos que el Libre haya crecido en su militancia, tenemos unos liberales, aparte de divididos, debilitados también, sin fondos, que es una carrera política carísima. Entonces es difícil y es caro. El hecho no es que se está en contra de ese nacionalista que vive en el barrio, en la aldea, en el caserío, en las decisiones que se está tomando desde el gobierno y que lo estamos viendo que es necesario que los partidos que se consideran en oposición puedan hacer una alianza para neutralizar la actividad ejecutoria de quien está en el poder Así es. y poder volver a retomar el Estado de Derecho y poder también reconstruir las instituciones de la República que prácticamente están siendo destruidos, y estos son los poderes del Estado. Eso es por eso que se está planteando de que los partidos conocidos como en oposición hagan una alianza por el interés del país. Si usted ve las últimas decisiones y leyes aprobadas, los corruptos están creando un escudo para protegerse y prácticamente no ser penalizados, sino que más bien premiados en determinados casos por sus actos irregulares de corrupción, ladronismo, como usted le quiera denominar, pero que han afectado a nuestra nación. Y clientelismo político, personas que votan porque dependen de un trabajo que le dieron por el gobierno, tal vez incapacidad, o personas que obtienen alguna subvención o hacen algún negocio con el gobierno. Mire, esa es otra audacia que tiene la persona, porque muchos participan en la actividad política, pero al final no logran nada de esos partidos políticos. Así Y es. otros tienen esa gran audacia, reitero, que hacen poco, pero están fijos en las oportunidades del gobierno, como funcionarios, como empleados. Otros, ellos sí van fijos, son los que invierten, porque después de esos 200 millones que hablamos en deuda política, un proceso electoral en Honduras anda arriba de los 10.000 millones, según Así es. los economistas y los analistas de los procesos electorales. Así es. Ahí vienen empresarios que le pagan la campaña a un candidato a alcalde. Y le estoy hablando del pueblo más remoto y de pobreza que tiene el país, que se conocen ahora como tipo D. Ahí hay quien ya puede ser, dijo, el de la pulpería más grande que hay, y lo hace con el propósito que cuando el alcalde haga las actividades, ahí le va a comprar la alimentación, Así es. ahí le va a comprar los refrescos. O sea que la política también, es cierto, dinamiza la economía, pero perjudica cuando no se hace por los medios democráticos, los medios lícitos, sino que tratando de manipular. La política no es mala, los malos somos los seres humanos que manipulamos la voluntad popular para satisfacer los intereses personales. Es indispensable mencionar también, don Carlos, el dinero del narcotráfico en las campañas políticas. Tenemos casos en la Maxi, tenemos menciones en la Corte de Nueva York de que eso es una realidad. Ya eso no se discute. Lo que acá en Honduras era rumores y a los periodistas se nos acusaba y algunos colegas incluso perdieron la vida, de que era que estábamos difamando. Ahora los partidos políticos y en particular los mencionados y los acusados en Nueva York tendrán entonces que ir a evaluar la justicia de Nueva York, así como están pretendiendo evaluar la MASI acá los que están siendo acusados. O sea, los que están, digo, en el problema de la denuncia pública ante los juzgados son los que quieren, pues ya no hay ninguna duda del Así dinero, y no en sumas pequeñas, sino millones, los millones que se han conocido de que el narcotráfico ha estado participando en la política hondureña, decidiendo en poner diputados, poner ministros, poner alcaldes. O sea, en los 3 niveles de gobierno que tiene Honduras, el narcotráfico ha hecho
su inversión, y esas personas han estado al servicio del crimen organizado, narcotráfico en el país. Así es. Nancy Rubio nos escribió también y nos dice, por esos dineros, ¿hacia dónde irán a parar? Porque conozco personas que participaron en mesas y hasta el día de hoy no les han dado ni un centavo. Carlos del Cid escribe, los partidos pequeños son creados por los cachirecos para poder garantizar el fraude, ya que mientras más cachirecos están en la mesa, más fácil meter votos a lo descarado en las urnas. Con la persona que habla de las campañas políticas, el dinero que lo hacen, los partidos acostumbran a unas concentraciones. En estas concentraciones movilizan transporte, en parte ahí lo invierten, en movilizar gente, y en la alimentación el día de elecciones. Ahora, que lo gasten todo, de eso yo no le puedo dar fe. Claro. Eso ahí se lo dejo a usted, que tiene que investigar. La persona que va a la mesa no necesariamente tiene ese compromiso de que le paguen, pero sí de garantizarle la alimentación. El único partido, por lo menos que yo tengo conocimiento, y estuve buscando bastante, que hace una rendición de cuentas de cómo divide esta deuda política es el PINU. El PINU. El PINU, de ahí nadie más. Y se ha reclamado de alguna forma interna a todos los partidos, Libertad Refundación. Hay quienes liberales cuando no deciden también, le piden cuentas también actualmente a Luis Zelaya. Y en el Partido Nacional se ha escuchado algo, pero no tan fuerte como los demás partidos. Bueno, por ejemplo, los que utilizan el Coliseo, yo creo que cuesta como $5,000 el alquiler. Claro. Solo el local. Y otra cantidad doble lo que es el aparataje de sonido. Ahora con las redes se utiliza para la convocatoria, pero también la campaña publicitaria. La campaña publicitaria es carísima de los partidos políticos, que por eso recurren a la colaboración, porque estamos hablando de los 200 millones en deuda política en todos estos partidos políticos, pero como le mencionaba, una campaña en Honduras anda por los 10,000 millones de lempiras, pero ya va el componente de lo que es la cuestión publicitaria, la parte mediática, que le es carísima. También está la impresión de planillas que la hace cada persona. O sea, el candidato a diputado, él imprime. Y digamos, para Francisco Morazán, lo menos tienen que ser unos 30,000 afiches. Así es. Así. Y el otro elemento que hace, el Instituto Político, es en los procesos internos. El tribunal financia toda la maquinaria de lo que es el equipo, pero el partido también es el que moviliza cada corriente, o el partido en general es el que moviliza al votante. Así es. No es cierto, que la gente sale corriendo a las urnas, hay que ir a buscar. O sea, los partidos políticos tienen equipos, y esos equipos no andan de gratis. Entonces, que no digan es otra cosa, ¿va? Que no digan que les dan su estipendio es otra cosa. Y digan, no, yo aquí ando. No es cierto. Yo hasta el momento no conozco así. Hay, pero muy poca gente que lo hace de voluntad, de amor por los principios que tiene alrededor de su partido. Así es. Don Carlos, llegamos al final. Pues el tiempo terminó. Estaremos el lunes con Cuarto Poder y seguiremos profundizando. Solo quiero comentarles que se está cerrando un círculo con el propósito que la MASI no retorne al país y escuche y vea o lo que usted pueda hacer. Pero si se va la MASI, después va el CNA, después irá la UFESIP y después irán contra todos aquellos que hemos estado apoyando la lucha contra la corrupción e impunidad en el país. Así es. Gracias. Active sus notificaciones, síganos en Facebook. Facebook.com/elpulsoHN, en Twitter igual, El Pulso HN, y estén pendientes de todas las noticias. Este fin de semana le presentaremos un análisis sobre el nuevo presupuesto y también una opinión sobre la necesaria o indispensable que es para Honduras que continúe la máxima del país. También en El Pulso pueden enterarse qué ha pasado con la ley marco del Seguro Social, que se ofreció que habría seguridad social para todo hondureño. Han transcurrido los años y dígame, ¿a quién le ha llegado esa seguridad social? Ni a los beneficiarios del instituto que ya existe. Buenas tardes. Buenas tardes. El
Observatorio del Poder y el Pulso.hn presentó Cuarto Poder.